En La oposición, el escritor Alfonso Mateo Sagasta plantea que la historia es una invención que se escribe y se enseña de acuerdo a los intereses del presente. O dicho de otra manera, que la idea que nos hacemos del presente no es consecuencia del pasado, sino lo inverso. Que el modo en que nos contamos el pasado es consecuencia del presente. No se trata de negar los hechos, sino de simplemente reconocer que son solo datos que no valen nada a menos de que se pongan en relación con otros, y que su sentido dependerá de quién y de qué manera lo haga. Porque cualquier descripción de un hecho es ya, en sí misma, una interpretación. De esta idea surge una poderosa paradoja. Somos fundamentalmente criaturas narrativas. Nos contamos historias que a su vez organizan nuestra mente y que nos dan sentido y dirección. Pero al cuestionarlas, atacamos la forma en que organizamos nuestra propia psique. Una sensación que resulta increíblemente desestabilizadora para muchas personas y que las lleva a aferrarse ciegamente a sus historias personales y a oponer su propia memoria a cualquier tipo de historia colectiva. Y esa pérdida afectiva de las historias colectivas, que incorporan el punto de vista de muchas personas, ha tenido consecuencias graves. Y digo graves porque para lograr que mucha gente coopere, hay que primero convencerla para que crea en una historia compartida. Y comienza con actos tan simples como jugar fútbol. Si quieres que 22 personas jueguen fútbol, necesitas primero que todos estén de acuerdo en una historia común sobre lo que es el fútbol, sobre sus reglas y objetivos, y lo que está permitido y lo que no. Al principio, todo el mundo sabe que nosotros mismos inventamos esas reglas, pero con el tiempo, olvidamos que se trata solo de una historia, y ahí empiezan los problemas. Y es en ese contexto que me gustaría hablarles de una película fascinante, Historias que contamos, de Sarah Polley, un documental estrenado en el año 2012 que su directora define como un proceso de interrogación del pasado, de su familia de origen y del misterio en torno a la identidad de su padre biológico. La película inicia con la voz de Michael Polley, narrador y padre de la directora, que lee un texto autobiográfico mientras vemos fragmentos de películas caseras cuyos temas y contextos no han sido aún explicados. Clips granulados y sin sonido de personas riéndose en un restaurante, de una madre sosteniendo a un bebé pequeño o de gente reunida en una iglesia para un funeral. Este breve prólogo ilustra el método que Polley empleará a lo largo de su película, y mientras se narra retrospectivamente, gradualmente se va percatando de que ninguna vida está hecha de historias antes del impulso de narrarlas. Los documentalistas normalmente entrevistan a expertos y testigos oculares para construir argumentos y narrativas coherentes. Coherentes porque son ellos quienes deciden qué fragmentos usar de cada testimonio y el orden en que serán presentados. Pero en Historias que contamos, Polley hace a un lado esa noción jerárquica que asigna autoridad al director sobre la historia para cedérsela a un coro narrativo que da el mismo peso a todas las opiniones. Un proyecto radicalmente democrático que arroja luz sobre su propia historia de una manera personal e íntima. Pero Polley también se presenta como una teórica de la narrativa autobiográfica, y para representarse a sí misma, invita voces e ideas de otras personas sobre su historia, incluyendo preguntas y contradicciones propuestas por miembros de su propia familia y amigos cercanos para trazar una autobiografía abierta a interpretaciones. Junto a esas entrevistas, Polley incluye lo que yo llamaría un coro visual, compuesto por fotografías familiares, viejas películas caseras y curiosas recreaciones de momentos importantes que nunca fueron captados en película. Lo más fascinante dentro del uso de esa pluralidad de materiales visuales es el colapso de lo que podríamos llamar el continuo de verdad de la evidencia cinematográfica. Por un lado, la película está marcada por secuencias de video de la familia Polley, y ese metraje real funciona de manera similar al material de archivo de los documentales, como evidencia
que respalda las historias que cuentan los entrevistados. Pero por otro lado, y en el extremo opuesto de ese continuo de verdad, se incluyen también recreaciones a cargo de actores que se parecen a los miembros de la familia Pauli, filmadas con una estética que imita a los videos reales en película de 8 milímetros para confundirse con ellos. Estas escenas recreadas son las únicas secuencias que Pauli claramente escribió, y si bien todas se basan en historias narradas por sus entrevistados, las recreaciones están dirigidas por ella y representan su interpretación de relatos proporcionados por otros. Y al final de la película, Pauli nos revela este artilugio al incluir breves secuencias donde la vemos dirigiendo esas escenas y hablando con los actores que interpretan a su familia. La cortina se retira para revelar el simulacro y el método de la cineasta. Entre esos dos tipos de metraje verdadero y falso, Pauli incluye también recreaciones de escenas que considera particularmente importantes, pero en lugar de actores, utiliza en ellas a los participantes reales que se interpretan a sí mismos. Una especie de simulacro parcial que involucra a algunos de los participantes en la creación del propio documental. Uno de los ejemplos más sorprendentes de estos simulacros ilustra la primera vez que Sarah y su padre biológico, Harry, se encuentran en una cafetería de Montreal. En ese momento, Sarah no tiene idea de que ese hombre podría ser su padre. Ella imagina que él podría haber conocido a su madre y por eso le pide que se reúnan. El encuentro resulta muy agradable y ambos charlan durante horas sobre su madre y sobre política. La recreación de esa primera charla, en la que Sarah y Harry se interpretan a sí mismos, se filmó de manera amateur, con una cámara Super 8, y aunque los espectadores más avisados pueden darse cuenta de que el original de esa escena nunca pudo ser filmado, Pauli decide empatarla estéticamente con el resto de sus películas familiares. De todas las historias que contamos presenta, destaca para mí el testimonio escrito y leído por el padre de Sarah, mientras ella lo dirige y lo filma, porque revela algo más complejo. Tal vez un ejercicio para restablecer el equilibrio emocional a favor del hombre que la crió como si fuera su propia hija, o tal vez un duelo en el que Sarah Pauli, como escritora y directora, establece la paternidad creativa sobre su propia historia. Historias que nos contamos es una película desafiante, que incorpora reconstrucciones conscientes de sí misma que tal vez sean de un gusto cuestionable. Pero es sincera y absorbente y tiene una historia que contar. Y a pesar de que al final de ese proceso de interrogación, la directora nunca sabrá lo que pasaba por la mente de su madre cuando decidió no ir adelante con el aborto y tenerla a pesar de todo, ni las razones por las que eligió que Harry y no su amante la criaran, el sin homenaje de Sarah Pauli a su madre resulta fascinante y nos involucra en una emotiva meditación sobre la imposibilidad de conocer por completo nuestras propias vidas. Historias que contamos es un documento fílmico fascinante. Desde que lo descubrí hace más de 10 años, lo revisito con frecuencia, y cuando estoy editando mis propias películas, las que grabo con mi familia y amigos, me hago preguntas como las que se hacía esta mujer Sarah Pauli, editando sus recuerdos y ordenando las historias que le contaba a su familia, ¿no? Es un ejercicio que les recomiendo a todos, que nos pone un espejo y que nos hace enfrentar nuestra memoria de una manera muy reveladora, ¿no? Que nos demuestra cómo nos mentimos, cómo olvidamos y percibimos de manera selectiva, ¿no? Trato de vincular estas ideas con este pequeño libro que me encanta de Alfonso Mateo Sagasta, que justamente habla de esto, de que la historia no es una ciencia y que poner dos eventos en relación con otros es ya ofrecer una interpretación, y sobre todo que las ideas que nos hacemos sobre nuestros antepasados son ejercicios de imaginación, ¿no? Y que tienen una carga de subjetividad bastante alta, ¿no? Y se nos olvida eso y es importante tenerlo presente, ¿no? Y entonces vincular esta historia colectiva con la historia individual también como interpretaciones creo que es una idea fascinante, y espero habérselas podido un poco
explicado, por lo menos generarles curiosidades para que ustedes mismos las exploren en películas o libros como estos que les recomiendo, ¿no? Les mando un cordial saludo, les agradezco que hayan visto el video, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal y nos vemos muy pronto en el siguiente contexto.